básicamente lo que vamos a hacer es preparar o trabajar un enfoque científico y ver qué alternativas tenemos en cuanto a lo que es la investigación. Alternativas que ustedes pueden acceder a ellas sin ningún problema, porque hoy en día tenemos muchos elementos que nos van a ayudar a mejorar la educación, ¿no? Entonces, ahí tienen el inicio de instrucción, creo que su delegado está con campeón y veo el resultado. Muy bien, si tienen alguna pregunta, igual mi pregunta para poder aclarar las dudas y veamos que hoy en día los accidentes que nos puedan suceder, ¿no? Cuando nosotros estamos trabajando en tratamientos de productos, se pueden solucionar de alguna manera siempre y cuando podamos acceder a los diferentes materiales, podamos acceder a todo el bagaje instrumental, magnificación, etcétera, para poder solucionarlo. Cuando hablamos de accidentes, ¿no? Prácticamente lo que nosotros debemos evaluar primero siempre es el éxito de un tratamiento previo, ¿no? Ya anteriormente habíamos comentado que muchos de ustedes hicieron sus endodoncias en el semestre anterior, ¿cierto? Y a veces se ven con sus pacientes con algunos problemas que puedan tener. Entonces, como que la endodoncia no resultó bien, ¿cierto? Y en algunos casos, algunos de sus compañeros están haciendo postes, por ejemplo, para estas endodoncias que hicieron en el semestre anterior, pues con las endodoncias, con los postes, la desopulación que la lleva tenido algunos accidentes. Los accidentes suceden por dos formas. La primera es que no prestamos atención, no nos concentramos en lo que estamos haciendo. Y la segunda es que a veces dejamos de autosuficiencia. Recuerden que ustedes están en un proceso de entrenamiento, tratamiento de endodoncia, cada poste que van a hacer, cada desopulación, tienen que prestar la mayor atención que puedan, tienen que concentrarse. Y previo a ello, un día antes, tienen que repasar todo el procedimiento que van a hacer. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de restauraciones, varios de sus compañeros, doctor, voy a hacer con reglamento absoluto porque no se puede aislar. Entonces, si no se puede aislar, hay otras alternativas. Recuerden, todo tratamiento restaurador y endodóntico tiene que ser bajo aislamiento absoluto. No cabe la idea de hacer aislamiento relativo. Entonces, gracias. Muy bien, entonces, veamos. Para poder hablar de éxito de endodoncia, ¿no? Los periodos de seguimiento van a ser a lo largo del tiempo. Entonces, un tratamiento de endodoncia es exitoso cuando después de 10 años aproximadamente, después de 10 años, ¿no? Esa pieza está en boca, es asintomática, está en función, ¿no? Y ahí podemos hablar de éxito en endodoncia. Cuando hay una lesión vertebral, el primer periodo que yo debo indicar a mi paciente es aproximadamente a los 6 meses. Porque a los 6 meses es donde yo voy a encontrar radiográficamente algún cambio. Antes de ello no va a suceder, ¿no? Van a haber cambios, pero radiográficamente no se va a poder identificar. Y recuerden que en endodoncia casi todo el procedimiento como tal y los controles como tal son solamente radiográficos, ¿no es cierto? Es igual que el diagnóstico, ¿no es cierto? El diagnóstico de endodoncia es un diagnóstico prescriptivo, o sea, definitivo. ¿Qué dices? ¿Por qué no puede ser definitivo el diagnóstico de endodoncia? Porque no se hace biopsia. Bueno, para un diagnóstico definitivo, ¿qué necesitamos hacer? Un análisis histopatológico, ¿no es cierto? Y si tú diagnosticaste un diente para endodoncia y quieres saber el diagnóstico definitivo, tendrías que extraer el diente, ¿no es cierto? Hacer el análisis histopatológico haciendo una puntitis irreversible sintomática, ¿no es cierto? Y va en tratamiento, ya no va, ¿no es cierto? Porque ya existe la extracción.
Entonces, si en endodoncia, a diferencia de todas las sanidades, ¿no? Los diagnósticos son prescriptivos. No existe diagnóstico, no puede existir diagnóstico definitivo. ¿Qué factores nos pueden llevar al fracaso? Por ejemplo, pueden ser factores sistémicos, como los pacientes que sufren de diabetes. Por ejemplo, el diabético, recuerden que la relación es mucho más lejos. Entonces, doctor, le terminé la endodoncia al paciente y hace 2 semanas sigue con la misma molestia. Doctor, ya va hace 1 mes y sigue con la misma molestia. Y cuando preguntamos, ¿el paciente toma medicamentos? Sí, doctor, toma medicamentos. Si le has preguntado si sufre una alteración, yo creo que es diabético. Sí, doctor, mi paciente es diabético. En el paciente diabético, la reparación siempre va a ser mucho más lenta. No es que el endodoncia es mal, sino que la reparación, la condición sistémica de ellos hace que la reparación sea mucho más lenta. Identificación, localización de conjuntos y apertura. Estos 3 factores son, diría yo, no son los más importantes, pero son aquellos factores en los cuales nosotros nos equivocamos con mayor facilidad. Nos equivocamos de manera no tan frecuente, pero sí son los 3 factores en los cuales están englobados gran parte de los accidentes que nos pueden suceder cuando hacemos veamos entonces. Mire, accidentes relacionados con la apertura cavernosa. Básicamente es cuando nosotros vamos a acceder a los conductos y vamos a hacer la apertura, ¿no? A veces no tomamos en cuenta la inclinación de la pieza dentaria hacia el eje de la pieza dentaria y simplemente nos desviamos y lo encontramos. Esto es algo frecuente, tal vez no les ha pasado, en algún momento les va a pasar, tal vez no lo sabemos, pero es frecuente. ¿Y por qué sucede este error? Cuando nosotros aislamos el diente antes de hacer la apertura, con el aislamiento perdemos el eje del diente, ¿cierto? O sea, ya nos ubica hacia dónde está inclinado. Y si es un diente que está giroversado, peor aún. De ahí que cuando se hacen las aperturas camerales, hay una escuela que nos dice, primero se hace la apertura cameral y después el aislamiento. Porque, ¿qué sucede si tú aíslas antes de hacer la apertura? Si no tienes en consideración el eje del diente, vas a hacer una perforación, ¿cierto? Y cuando haces la perforación, a veces no tienes soluciones. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Si yo no tengo mucho dominio cuando hago la apertura de piezas anteriores, premolares, molares, ¿no? Cualquier grupo dentario que esté trabajando, entonces primero hago la apertura, primero me aseguro de hacer una buena apertura, para posteriormente hacer el aislamiento. Si nosotros nos basamos, ¿no?, en lo que es la contaminación bacteriana, ya la vez pasada dijimos, ¿no?, cuando esto está expuesto, la apertura está expuesta al medio bucal, las bacterias dicen que pueden ingresar hasta 2 milímetros dentro del producto, o sea, acá, en el hueso cervical. O sea, se contamina hasta 2 milímetros. Y razón por la cual 2 milímetros, bueno, no es todo el producto, solamente en la entrada, ¿cierto? Entonces, cuando tú irrigas, vas a descontaminar. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Aseguren primero. Vean el eje longitudinal y posteriormente, después de haber hecho esa apertura, hacer aislamiento. ¿Es una buena opción? Es la mejor que podamos tener para evitar este tipo de accidente. Otro accidente es cuando no logramos la localización de los conductos, ¿no? Y esto sucede porque desconocemos la anatomía de los conductos radiculares, ¿cierto? Si yo voy a trabajar una endodoncia, una primera molar inferior, por ejemplo, debo saber que esta primera molar inferior tiene 3 conductos principales. ¿Puede tener un cuarto conducto? Sí. ¿Puede tener una raíz con un radio centromolares? Sí. Y es frecuente en nuestra población. Entonces, si yo sé que hay variaciones anatómicas, cuando voy a trabajar la molar, me voy a enfrentar, ¿no?, con conocimiento y no voy a poder, por lo menos voy a poder acceder a gran parte de estos conductos. Por ejemplo, los incisivos inferiores.
incisivos hay un porcentaje hoy en día alto de dos conductos. Pero en nuestra población tenemos una ventaja, que el conducto igual por lo general siempre se une al vestibular, que es el que nosotros trabajamos con bastante facilidad. Y bueno, de alguna manera nuestras ortodoxias están funcionando. Pero por lo general siempre tiene más de uno. Cuando trabajamos una primera molar superior, puede tener más de 4 conductos, 5 conductos. O sea, hay variación anatómica. Entonces, debemos tener el conocimiento para poder ubicar primero los 3 conductos y después, con esta figura, ubicar al uno que tengo acá. Entonces, primer error que cometemos, ¿no? Localización de los conductos. Miren este caso. Sí, es un incisivo que hicieron tratar de hacer la apertura y ubicación de los conductos. Radiológicamente, ¿qué podemos observar? ¿Se observa el conducto? No, no es cierto. Entonces, ¿qué implica ello? Que posiblemente haya una obliteración del conducto y razón por la cual, ¿no? Se deriva al área, a la especialidad del 11 para que pueda trabajar. Pero miren, con magnificación, ¿qué sucedió? ¿No? Encontraron el conducto, comenzaron a hacer la instrumentación y hicieron una perforación en una de las paredes. Y más aún, ¿no? Esta perforación, o sea, cuando encontraron el conducto, al desviarse y hacer la perforación, se instrumentaron inclusive esa parte. Definitivamente esa pieza ya no tiene buen pronóstico, no se puede salvar, decimos, y va a la extracción, ¿no? Por eso cuando el colega me envía, de este caso, de este paciente, me envía también el diente y me puse a retirar la punta de percha y ver, ¿no? Ese conducto estaba por ahí. Pero miren a qué nivel todavía está el conducto, en el tercio medio. Entonces, muy difícil, muy complicado, que les puede suceder. Entonces, nosotros debemos medir, ¿no? Hasta dónde nosotros podemos trabajar un diente. Si es un diente que tiene alguna complicación, mejor aportar. Ustedes tienen que ser sinceros con ustedes mismos y con ustedes. Tienen que preguntar a los ustedes, ¿no? Y al final en la extracción, miren, toda la ultrapercha se quedó dentro de la percha. Entonces el colega, ¿no? Nos dice, ¿saben qué? Este diente se podrá trabajar para el 11. Sí, ¿no? Comenzaron a hacer la apertura, pero igual no se ubican. Son productos muy obliterados, muy obliterados. Y solo se puede llevar a cabo con magnificación. Muchos de ustedes me han visto con mi luz cambiando. Entonces, no es que yo esté mal de la vista, porque ya no veo humanos como ustedes, pero definitivamente esa luz tiene un poco de magnificación y sí ayuda. Entonces, hoy en día, ¿no? 2024, la recomendación es que tratemos de usar magnificador. Algunos de ustedes lo usan, ¿sí? Y se van a dar cuenta de lo que usan, es mucho más fácil poder identificar los conductos, ¿no? Entonces, trabajamos este otro conducto, ubicamos, pero ¿dónde está el conducto? Porque el precio es el y es más, ya nos estábamos desviando. El pronóstico, aquí, por ejemplo, una pared delgada, todavía sigue siendo bueno, pero hay mucha dificultad. Y este es un caso de ustedes, ¿no? Es un caso que les estamos comentando. Doctor, vamos a hacer una corona de este diente. Ya han hecho un detallado, tiene una puntilla y le voy a hacer la apertura. Ya, perfecto. Que no, doctor, no es tan fácil. Es la anterior. ¿Cómo poder hacer la anterior? Algunos virtuales. Comenzó a hacer, el doctor me dice, tengo un problema porque el conducto está sangrando demasiado. Entonces, cuando un conducto sangra demasiado, algo no está bien. Generalmente los conductos no sangran. Dado por el componente, vamos a ver. Entonces, observamos, toma de una radiografía. ¿No? Ya sospechamos, está perforado, ¿no es cierto? Ni siquiera encontró el producto al final, ¿no? Mira, los compañeros, quinto año. ¿Y por qué sucedió eso? Porque no prestó la debida atención y porque se olvidó de la inclinación del diente y porque aisló antes de hacer la perforación. ¿No? Entonces, cuando ya tenemos esta situación de una perforación, es un problema no solamente para nosotros, ¿no? Porque el paciente quiere perder un diente anterior. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hicimos? Usamos un biocerámico, tomamos biodetín, ¿no?
mercado ahora. Hicimos el sellado, hicimos la preparación, terminamos la endodoncia, ¿no? Y después pedimos que el estudiante haga un control, más o menos a 3 meses, para poder hacer la restauración. ¿Habrá hecho el control? No lo sabemos, ¿no? En algún momento nos fijaremos con ese estudiante. Otro caso, miren, la pieza 1-2. Este sí es pero no de ustedes. Lo mismo, ¿no? Todo esto está facilísimo. Miren, ¿quién se va a equivocar? Comenzó a hacer la apertura y igual, ¿no? Se desvió hacia uno de los lados. Entonces, por eso nos causa risa, ¿no? Uno dice, pero nos puede suceder por no prestar atención. Pero de la misma forma, ¿no? Radiografía y otros lados. Hablamos con rehabilitación. La rehabilitación dijo que sí, podría, si tú analizas la endodoncia y el sellado, podríamos hacer algún tipo de restauración, ¿no? Entonces, aquí usamos MDA. Entonces, colocamos MDA, se terminó la endodoncia, igual, ¿no? Control, pero en realidad no sabemos si el estudiante realizó su control o qué pasó con el paciente, pero pudimos por lo menos llegar a este nivel. Y este es otro, también de sus compañeros, justo en el sector anterior, ¿no? Y una vez la radiografía, igual. ¿Cuál es la característica cuando hacemos algún tipo de perforación? Sangrado excesivo, ¿no? Pregunta exacta. Entonces, el sangrado excesivo me hace sospechar de que algo no está bien. Entonces, tengo que lavar, limpiar y ver si estoy en el conducto o si he hecho algún tipo de perforación, ¿cierto? Entonces, igual, ¿no? Después de haber hecho ubicada esa perforación, usamos el famoso MTA y lo sellamos, ¿no? Después de haber culminado la endodoncia. El pronóstico de esas especies dentarias, de ser un pronóstico bueno, pasó a ser un pronóstico reservado. Entonces, hay que evitar eso, ¿no? Una recomendación más. Un día antes de la endodoncia que van a realizar, repasen la anatomía dental, repasen el procedimiento dental, tómense 1 hora nada más. Se van a dar cuenta que al día siguiente la endodoncia por sí sola, y como dicen ustedes, se excluye. Entonces, son accidentes que están sucediendo acá, pero felizmente se pudo solucionar de alguna manera, pero no es lo ideal. En cuanto a la anatomía dental, debemos saber, como mencionaba, que por ejemplo las molares inferiores pueden tener un conducto más, un medio inicial. Entonces, si yo no trabajo este medio inicial, ¿no? Se puede ver comprometida el éxito del tratamiento, ¿no? Y más en especial, ubicamos. ¿Y por qué lo ubicamos? Porque sabemos que puede existir, ¿cierto? Entonces ustedes pueden sondear ese piso, ¿no? Y conforme vayan sondeando, de repente la lima comienza a deslizarse sobre el conducto y van a ver que hay un medio inicial y tienen que instrumentarlo. A pesar de que se unen, ¿no? Miren, ya tenemos 3 conductos en medio. Es algo que puede suceder en los pacientes, sí que puede suceder. Y el famoso MB2, ¿no es cierto? Ese conducto que está en la primera molar superior, deben saber que ese está presente. Ya como antes se decía, hay un porcentaje mínimo. Hoy en día se sabe que el MB2 está presente casi en todas las primeras molares, ¿no? Entonces hay que instrumentarlo, en la casa del MB2, hay que hacer la operación. El MB2 siempre está ahí. Medio vestibular, visto vestibular, palatino, de y la pregunta que siempre se hacía, ¿no? Los exámenes, ¿dónde se ubica el conducto MB2? Entre el conducto mesovestibular y el conducto palatino, ¿no? Es un aeropuerto que nos hacía hasta dibujar, porque es un conducto importante que está presente, ¿no? Aquí tenemos la obturación y aquí tenemos los 4 conductos. Muy bien. Otro error o accidente durante el tratamiento oral puede ser la pérdida de la longitud de trabajo, desviación de la anatomía y el problema de la limpieza y conformación de la preparación biomecánica o químico-mecánica, ¿no? En la pérdida de la longitud de trabajo, por lo general siempre sucede porque el estudiante quiere hacer rápido la endodoncia.
rapidísimo, en una sola sesión no voy a hacer no es así, ¿cierto? Eso nos conlleva a que cuando tú haces movimientos de intrusión y tracción, la dentina que vas a cortar, cuando haces la tracción, cuando haces la intrusión, esa dentina la empacas hacia el fondo. Y conforme vas avanzando de calibre, vas perdiendo longitud de trabajo. Es un error clásico. Entonces, la semana anterior vimos los tipos de movimiento, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de movimiento vimos? ¿Recuerdas? Intrusión, vuelvo de vuelta, tracción, ¿no es cierto? Muy bien. Desviación de la anatomía, ¿no? La desviación de la anatomía básicamente es el transporte que hacemos, ¿no? Porque el conducto es curvo, pero sin embargo nosotros no perturbamos el instrumento. Y al no perturbar el instrumento, lo que hacemos es el conducto es curvo, trata de hacerse recto. Desviamos la anatomía original y esto lo va a llevar definitivamente en un futuro próximo a el tratamiento. Porque uno de los principios del tratamiento de ósea es mantener la curvatura, ¿no? Y en lo que respecta a la limpieza y conformación, ¿no? Muchas veces, ahora que gran parte de ustedes están usando, por ejemplo, rotatorios, ¿no? Hay sistemas mecanizados, rotatorios, que hacen demasiado desgaste. Y hoy en día la tendencia es ser mucho más conservador, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, el sistema proteína universal, que es uno de los más antiguos y que todavía sigue siendo preferido de algunos? Este sistema hace demasiado desgaste cervical. Y hoy en día se habla, por ejemplo, de la famosa dentina pericervical. Esta dentina se encuentra alrededor de las piezas molares, ¿cierto? Y cuando tú haces un desgaste excesivo, en este caso del tercio cervical o de cada de los conductos, esta dentina pericervical se ve disminuida. Y al verse disminuida es un factor de riesgo porque la pieza dentaria se fisura o se fractura. Por eso es que los sistemas de ahora, en estos últimos años que han evolucionado, son sistemas mucho más delgados, mucho más conservadores. Pero al ser más conservadores, trae una deficiencia que ya la condensación lateral no se puede utilizar. Estos son sistemas que han sido diseñados para hacer operaciones hemostáticas. Entonces, o sea, ni por un lado ni por el otro, ¿no? Entonces la tendencia ahora es que toda la instrumentación del podólogo tiene que ser mecanizada. No es que lo diga yo, sino hay muchos autores, muchos artículos que se han publicado sobre otro accidente que estamos viendo durante las famosas perforaciones. Y a veces, como estábamos mencionando, cuando no seguimos la curvatura, miren, aquí es, no seguimos la curvatura, ¿no? Y en el afán de querer avanzar, hacer rápido la ortodoncia, nos desviamos y perforamos. La perforación puede ser patológica o mecánica. Cuando se considera patológica, por carne dental, puede haber algunas resorciones internas, ¿no? Y mecánica durante el procedimiento de básicamente la preparación mecánica, ¿no? Y pueden existir algunos factores asociados previos, ¿no? Que van a facilitar que nosotros podamos hacer una perforación. Entonces, debemos hacer un diagnóstico preciso para poder ver qué solución podemos dar, ¿no? En este caso, habíamos mencionado en este momento, ¿no? Que la característica principal, ¿no? De una perforación es el sangrado excesivo, ¿no? Entonces, evaluamos el sangrado. A veces el paciente puede tener dolor si está con anestesia, obviamente que no. Debemos hacer un diagnóstico por imagen, ¿cierto? Cuando tomamos una radiografía fecha anulada o vista anulada, por lo general la lima está desviada. Y lo que sí nos va a ayudar bastante, ¿no? Es el uso de los localizadores apicales. Recuerden que el localizador apical, cuando está fuera del conducto, en este caso la lima cuando se encuentra fuera del conducto, siempre el localizador te va a marcar que estás fuera, o se enciende la luz roja, que tiene, ¿no? La luz roja
comienzan a parpadear. Y uno dice, pero qué raro, ¿no? Si estoy en el plexo cervical y todavía comienza a parpadear. No, si ya comenzó a parpadear, implica que tu hija está fuera del cuerpo. Es importante también el uso del tranquilizador, ¿no? Entonces, el diagnóstico por imágenes, ¿no? Hoy en día lo ideal son las tomografías con MIR. Porque con la tomografía con MIR yo puedo planificar cómo voy a abordar, ¿no? En este caso es igualmente decisivo, perforado, la apertura. Puedo planificar qué tipo de material voy a utilizar para poder subsanar de alguna manera esta pieza dentaria que todavía permanezca. O en todo caso, ¿no? Si la pieza dentaria se va a extraer porque ya no se puede de alguna manera rehabilitar, ¿no? La tomografía nos va a ayudar también para la planificación del implante dental. Entonces, cuando nosotros solicitamos una tomografía al paciente, debemos explicarle que vamos a obtener dos beneficios con la tomografía. La primera, poder planificar, poder ver el caso, cómo se va a abordar. Y vamos por el aspecto negativo, ¿no? Al final la pieza dentaria se tiene que extraer. La tomografía nos sirve para la planificación de un implante. Entonces, cuando un paciente tú le explicas que tienes dos alternativas o tienes dos situaciones que te van a ayudar, entonces la mayoría de pacientes se hacen la tomografía. Y hoy en día las tomografías pues, están al alcance de todo. Hace muchos años atrás era muy complicado la tomografía. Hoy en día tenemos diferentes laboratorios, diferentes centros donde se puedan tomar tomografía, inclusive tipo de control. Entonces, para subsanar las perforaciones, ¿no? Debemos utilizar algunos materiales y el material más conocido, el más antiguo, el más estudiado es el famoso MTA. Hace muchísimos años atrás, por ejemplo, cuando hacíamos capicectomías usábamos amalgama, después usábamos otros elementos superiores, pero hoy en día ya no se utilizan, ¿no? Solamente tenemos como materiales por excelencia estudiados el MTA y el biodentín. Entonces, el MTA y el biodentín han venido haciendo competencia entre ambos y son los materiales con los que más contamos ahora. Salvo en estos últimos años salió es un biocerámico también que nos ayuda para solucionar algunas situaciones. Veamos entonces. Dentro de los elementos biocerámicos, ¿no? Tenemos dos tipos, los que son reparadores y los que van a ser selladores. O sea, vale decir, cuando veo una perforación, pues me va a ayudar a reparar, y cuando hay una perforación, por ejemplo, a nivel apical, ¿no? Y yo deseo lograr un sellado en perforación, utilizo los selladores como cemento, que no son lo mismo. Muchos de ustedes están confundiendo, ¿no? Algunos se ven comprado neoputy, ¿no? Para hacer la operación. Y el neoputy no es barato, está más de 300 soles, me parece. Entonces, trabajamos un neoputy en el doctor, me compré mi biocerámico para hacer mi operación y que me quede perfecta. Sí, pero el neoputy no sirve para amputar, ¿no? Sirve para reparar. Entonces, eso es un problema. Todo eso es lo que va a hablar. Sí. En el caso de la marca Angelus, los elementos reparadores, es el famoso MTA Angelus y el BioSim Repair, ¿no? Por lo general, este de aquí sirve para reparar perforaciones, como los casos que vieron al inicio, sirve para las reabsorciones externas, por ejemplo, para lograr un sellado. Y tenemos lo que son selladores. Este BioSim Sealer, ¿no? Miren esta palabrita Sealer, el cemento, este sí nos sirve para la formulación. Entonces, ya saben, si por ahí necesitan reparar, tienen que comprar este. Y si necesitan como cemento sellado, tiene que ser este. Y este trae inclusive un cemento que es para la medicación intrafamiliar. ¿Recuerdan cuando hablábamos de hidróxido de carbono en algún momento sobre la medicación? Este es un cemento, bueno, un cemento es un material temporal intraconducto que se puede utilizar.
Luego tenemos esta marca Cetodón, ¿no? El famoso Biodentil, y como sellador tenemos el BioPVC. Este sí lo tiene para colocar. Creo que es la única tienda que trae este tipo de cementos como sellador. Muy bueno, tiene buena radiocapacidad, buena fluidez, como todos los biocerámicos. Todos los biocerámicos son buenos, no hay ninguno malo, ¿no? Y el Biodentil, ¿no? Es el preferido hoy en día de muchos. Pero trae una desventaja. Al traer una cápsula de polvo y tiene una especie de dispensadores para el líquido, necesita una especie de amalgamador para que se mezclen. Y cuando se mezclan ambos, ¿no? Muchas veces nosotros utilizamos la décima parte. El resto se pierde. En algún momento alguien intentó mezclar una platina, un poco de polvo y media gota de líquido, y que ciertamente la consistencia no es la mejor, pero sí puede ayudar. Entonces, esa es una ventaja de este sistema. Luego tenemos, ¿no? De la marca tenemos MTA, tenemos Putty, ¿no? Que son preparadores, y tenemos como sellador el Neoside. Entonces, si yo quiero utilizar un biocerámico natural, es ¿cierto? Este Neoputty, a diferencia del MTA y del Biodentil, ya viene con una pasta premezclada. Lo único que tú haces es agarrar tu espátula, ¿no? Llevarlo a la presentación, o donde quieras preparar, y compactar. Es mucho más fácil. Y por ende, también cuesta poco, ¿cierto? Entonces, el MTA, este de aquí, trae en su composición de líquido un gel, pero mezclar ese gel con el polvo sí te toma tiempo. Pero al final la consistencia también es más o menos, no es muy fluida, se puede trabajar con facilidad. ¿Por qué el MTA de Angelis, por ejemplo, ¿no? Que es polvo y líquido, era el único que se utilizaba? Porque Angelis también, a la vez que sacó el MTA, creó un porta MTA. Es una especie de una jeringa en la cual tú cargas el MTA, ¿no? Y lo aplicas a la zona donde vas a trabajar. Ahora, Angelis inteligentemente ese porta MTA, inteligente digo, porque ese porta MTA no baja de los 200 o 300 soles. Y es un porta MTA que conforme lo vas usando, en quinto o sexto uso, ya lo recibes. Entonces, esta marca Biomed creó este MTA con un gel, como digo, como líquido, que te hace mucho más fácil poder trabajar. Pero si queremos mayor versatilidad y algo más práctico para poder trabajar, este es el video. ¿Okay? Es similar al Coltosol que ustedes han utilizado, es similar al Oralfil, creo que se llama cemento provisional, ¿recuerdan? Cuando dejan cemento provisional, como una pasta, ¿no es cierto? Algo parecido, tiene esa consistencia. Y tenemos este de la casa FKG Total Fit, ¿no? Como preparador, considerado por muchos a nivel mundial el mejor. El mejor en el sentido de manipulación, de que cuando entre en contacto con los fluidos, cuando entre en contacto con la humedad, endurecer rápidamente, ¿no? Y por ende su costo también es muy elevado. Aquí en Perú llega muy poco, solamente a pedido, pero lo trae la casa líder, ¿no? Y en promedio este botecito, esta jeringa en promedio no baja de los 500 600 soles. ¿Es muy bueno? Sí. El mejor, considerado por muchos, pero el problema es el costo. Un poco aquí. Muy bien, entonces veamos. Cuando tenemos una perforación, nos sucedió un accidente, lo primero que tenemos que hacer es llamar a nuestro docente. Y lo segundo, calmar. Porque el error que cometen es, se asusta y el paciente lo ve y el paciente se asusta más. Nada, tranquilo, tenemos al docente y a mí, no tenemos cometer una perforación. Obviamente, si soy yo, lo voy a agarrar del cuello. Lo que vamos a hacer es primero controlar el sangrado. Puede ser que digan con
Para lo cual, lo primero que necesitaremos será hacer hemostasia, ¿cierto? Y para hacer hemostasia necesitamos hidróxido de calcio, químicamente puro, o podemos utilizar estas famosas esponjas de colágeno. Entonces, cuando lo más fácil, ¿no? O sea, lo más práctico, es utilizar estas esponjitas, cortarlas pequeñas y dejarlas ahí. Una vez que yo he colocado mis esponjas, ¿no? Dentro de esa perforación y he controlado las entradas, puedo utilizar el biocerámico que se decir. Porque el biocerámico no se va a extravasar, ¿no es cierto? Va a tener una especie de una base, ¿no? O un soporte, que en este caso son las esponjas de colágeno. Y una vez que el biocerámico selle esta perforación, ¿cierto? Esas esponjas en el tiempo comienzan a absorber. Al final sellaste tu perforación, las esponjas se absorbieron, ¿no? Y puedes continuar con tu tratamiento. Acá podemos observar, por ejemplo, cuando hay perforaciones a nivel de la corona o del piso, ¿no? Miren, ahora tenemos un tratamiento, ¿no? El tratamiento es toda una plancha, pero es una perforación. Entonces, retiramos todo, encontramos el conducto, instrumentamos el conducto, ampliamos el conducto y la perforación está al lado. ¿Sí? ¿Podemos observar? Y esta es la perforación. Una vez que hemos hecho la instrumentación, hacemos la configuración y posteriormente colocamos biocerámico. ¿Sí? Ahora, miren, esta es imagen. Todos se han trabajado con magnificación. El magnificar fotos se trabaja con microscopio. ¿Ustedes creen que podamos sellar a simple vista? No, no es cierto, es imposible. Entonces, debemos utilizar algún tipo de magnificador que nos permita poder tener una imagen más clara, una imagen aumentada, para poder lograr esto. ¿Cierto? No voy a poder. Igual, ¿no? Acá en el piso hay una perforación que después de haber hecho la instrumentación, ubicado el conducto, etc., colocamos un biocerámico. Colocamos un biocerámico, hemos ensillado y continúa el tratamiento. Después de la apertura, igual, la perforación. Estas son imágenes del doctor Gerardo Pasa, que es un neurologista, una vez que llegado a esta diapositiva, en la cual, pues, en dado caso, estaba haciendo la apertura. Miren, el doctor Gerardo Pasa tiene muchos años de experiencia, ese es su caso, especialista, muchos años de experiencia, pero sin embargo, le pasó esto. Entonces, ¿por qué? Porque en su momento de la perforación se desconcentró ganas de la técnica, la perforación, las circunstancias, y con los conductos, trabajó la endoncia, continuó la endoncia y posteriormente colocó un biocerámico. Pero para trabajar la endoncia, él coloca, por ejemplo, cinta de tetlón en el piso hasta terminar la endoncia. Porque recuerden que nosotros utilizamos abundante hipoclorito, el hipoclorito en contacto con este tejido. ¿Qué es lo que hace este hipoclorito? Disuelve el tejido orgánico, ¿cierto? Y esa perforación, pues, lo que vamos a hacer posteriormente va a ser dolor para el paciente. Le va a doler bastante cuando va a afectar. Cuando las perforaciones son por el tercio medio, ¿cierto? Cuando tenemos en el tercio medio, igual debemos instrumentar, debemos irrigar y posteriormente reparar. Ahora, les pregunto, ¿la irrigación será con hipoclorito también? ¿O debería cambiar de irrigante cuando hay una perforación ya en el tercio medio del conducto? Sí. Debería cambiar, ¿no es cierto? ¿Qué podría utilizar? Clorhexidina, una sola voz, ¿no es cierto? Por lógica, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no podría utilizar hipoclorito? Porque se puede extravasar, ¿cierto? Y una extravasación de hipoclorito, sí, el manejo es mucho más complicado.
Entonces, cuando yo sospecho de una perforación ya en el tercio medio, cambio mi ligante. Ya no utilizo hipoclorito, utilizo clorexidina. ¿Puedo usar periódico para irrigar? No. No, ¿no es cierto? Clorexidina a 2, sí. Y ya cuando es en el tercio apical, ¿no? De la misma forma, una perforación confirmada, y es más, ahí se ocurrió otra vez. O sea, el fondo ingresó por esa perforación, y bueno, ahí el manejo ya es mucho más complicado para poder retirar. A veces se intenta hacer cirugía apical, o a veces se intenta hacer los famosos reimplantes intencionales. En un reimplante lo que hacemos es retiramos la pieza dentaria, llegamos a este tercio apical, se elimina el tercio apical, se hace una manipulación retrógrada, ¿no? Y el diente se reimplanta. Todo suena bonito, pero a veces desde la extracción, se hace la extracción y el diente se fractura, se pierde. Estás en plena extracción y la tabla vestibular se fractura, se pierde. Entonces, el reimplante funcional, si bien es cierto, es una buena, pero muchas veces puede que sí, o puede que. ¿Qué debemos hacer para prevenir las perforaciones? Primero, pues estábamos haciendo, ¿no? Hay que hacer un análisis anatómico, ¿no? Hay que evaluar la inclinación de la pieza dentaria, la inclinación con una raíz, un conocimiento adecuado de la ubicación y las dimensiones de la cámara. Toda esta información está en las radiografías preoperatorias de ustedes. Entonces, la radiografía, jóvenes, no solamente es para decir, doctor, estoy usando el 12, no. La radiografía me da la información, cómo se encuentra la cámara pulpar, si esa cámara pulpar está atrésica, si esa cámara pulpar está astuta, ¿cierto? Tiene un caso con mucha clasificación. Entonces, es muy difícil poder acceder a los conductos. Nuestros compañeros tienen que usar el sonido para poder limpiar esos partes. Y otra recomendación, por la prevención del uso de la magnificación. Entonces, la magnificación, no me voy a cansar de decirlo, porque nos va a ayudar para todo tipo de tratamientos, no solamente para la cerebrosis. Cuando ustedes hacen su tallado que queda bonito, usan magnificadores, se van a dar cuenta que les van a dar mucho más detalle. Cuando van a hacer una restauración, usan un magnificador, se dan cuenta que la restauración hasta su nombre puede escribir hecho por la restauración. Entonces, los magnificadores es importante. Y hoy en día tenemos estos de vinchita de la marca Bioar que ciertamente no son muy caros, pero pueden estar al alcance de todos. Y hoy en día, ¿no? Ya las tomografías de campo reducido ya hemos visto que son esenciales, ya cuando se cometieron los accidentes, y en algunas escuelas lo que se menciona es que para el diagnóstico usan tomografías de campo reducido. Imagínense, ¿no? Para el diagnóstico no estamos utilizando, ¿no? De lo que usábamos antes, plaquitas, bueno, que siguen usando también plaquitas, ¿no? Ustedes, para revelar, pasamos al RBG. Yo he visto ustedes o de su año que compró su RBG, trae su computadora con su RBG. Toma su paciente y ahí toma una, dos, tres radiografías, mucho más fácil. Y hoy en día, como les decía, las tomografías de campo reducido. En un futuro, de repente, algunos de ustedes van a tener que tener su tomógrafo complementar, no sabemos, ¿cierto? Este es el caso que vemos estado y lo describí así como examen radiográfico, ¿no? Porque para recordarles y recalcarles, ¿no? Que ustedes, cuando hacen su ficha de ortodoncia, tienen que describir radiográficamente. Algo que nos estamos olvidando. En la ficha de ortodoncia no escriben nada, solamente ponen cavidad, sí, no, tesis, eso me consta. Así de escribir, ¿no? Entonces, piezas A, tienen que escribir lo que hay en la corona, o imágenes, como esta imagen radiopaca, imagen radiolúcida, ¿no? Y qué es lo que encuentran en la raíz, el ligamento periodontal, y si hay algún tipo de
Si esta fuera tu caso, por ejemplo, si tu paciente te dice, doctora, usted me está explicando que acá tengo una lesión periodontal. Tu paciente te dice, ¿y en cuánto tiempo va a sanar esa lesión periodontal? ¿Qué le decimos? Meses, por favor. Mucho tiempo. ¿Qué le decimos? Al mismo tiempo que poder formar. Sí, al mismo tiempo. ¿Y cuánto tiempo es esto? ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que debemos contestar? Por lo general, va a pasar mucho tiempo. Segundo, el mismo tiempo que ha demorado en formarse esta lesión, ¿cierto? Serán años, meses, no lo sabemos. Pero lo más importante es que ustedes tienen que informar a su paciente que esta lesión, para que tenga o para poder observar una reparación, ¿en cuánto tiempo vimos que es el primer control? 6 meses. En 6 meses yo puedo observar radiográficamente algún cambio a nivel. Entonces, le dirán a sus pacientes, señora, en 6 meses tenemos que hacer un control para ver cómo está esta reparación. Entonces, ustedes se darán cuenta ahí de que si su endodoncia funcionó o tal vez no funcionó. Y como ahora, porque sus pacientes están retornando, y todos así que están volviendo así cuando ven. Y le digo, sí, doctor, están volviendo los pacientes, pero están volviendo por la clase de los pacientes. Y hay que corregir, ¿cierto? Hay que corregir. Muy bien, entonces, mire, esta es una de sus compañeros, ¿no? La primera pedagogía que hemos visto, ¿no? Famoso por la psicometría, todo emocionado, puede ser la obturación, ya todo está perfecto, muy indicado, ¿no? Toma su manometría, prepara, toma la manometría. Y antes de la manometría, el compañero nos decía, comentaba, doctor, no sé por qué está comenzando a sangrar. Y le digo, bueno, no debería sangrar, salvo que hayas sobrepasado el lápiz, puede ser, pero está sangrando demasiado. Puede haber querido culpar, pero es que hay medio todavía. No, no es así. Entonces, ¿qué sucedió? De una perforación, ¿cierto? Como decimos, se fue hasta Chincha, ¿no? Entonces, aquí, primero calma, ¿cierto? Y hay que hacer una planificación de qué es lo que vamos a hacer. Entonces, hay que descartar algún tipo, primero, fractura de instrumento de repente. Los instrumentos que han estado utilizando no han sido los mejores, puesto que es lo único que a veces nos vende la señorita, y ustedes no quieren ir a la participación para buscar buenos instrumentos. Todo el mundo va ahí, compra lo que hay y ya. Por lo menos del Toshop, la marca SAL que trae no es el mejor, pero es uno de los mejores de lo que tienen acá, ¿no? Entonces, como ya han firmado un convenio, creo, ahí ella va a surtir a la señorita y bueno, esas mismas por lo menos finales para ellos. Entonces, fractura de instrumentos, ¿no? Y dejamos medicación intraconducto porque el dolor postoperatorio está garantizado para el paciente. Entonces hay que evitar eso, ¿no? ¿Y qué más le daremos, no? Aparte del hidróxido de calcio, le damos una medicación sistémica, ¿cierto? ¿Qué medicación sistémica? ¿Qué medicación sistémica le daremos? Le damos amoxicilina, ¿qué dice? Hay una lesión, ¿damos amoxicilina? No, ¿no es cierto? Porque ya a partir del año 2019 la medicación antibiótica de dosis está eliminada, salvo que el paciente sea un paciente sistémico, que tenga diabetes, que tenga, no sé, hipertensión, o sea, que tenga alguna enfermedad sistémica, en esos casos, sí, ¿cierto? Entonces, ¿qué medicamos? Antibiótico, descarga. Analgésico, ¿no es cierto? ¿Qué analgésico conoce? ¿O qué analgésico debería tener? Paracetamol, no conocido, ¿no es cierto? El paciente te dice, doctor, soy alérgico al paracetamol. ¿Qué le das? Diclofenaco. ¿Podemos dar diclofenaco? ¿Qué es? Recuerden, doctores, recuerden que en la endodoncia yo necesito que esto tenga un proceso de reparación.
¿no? Entonces, si yo le doy un AINE, ¿estaría bien? ¿No estaría bien? No, ¿no es cierto? Entonces, solamente tendría que dar un analgésico. ¿Qué otro analgésico conoces aparte de paracetamol? ¿Ketorolaco? ¿Puede ser? ¿Sí o no? Bueno, la literatura dice, algunos consideran que es un AINE, ¿no? Y otros dicen que no es un AINE. No está en duda. Habría que preguntar a la Torre Rivera, ¿no? A la Torre Rivera, que también ustedes tienen un farmacología, no sé. Entonces, lo que debemos hacer ahora, la tarea para la siguiente sesión, hacer por lo menos 5 analgésicos, ¿cierto? Y va a ser pregunta ya saben. Ahí está, por aquí, creo que se pasa. Muy bien, entonces, hidróxido de calcio por una semana. ¿Por qué dejamos una semana de hidróxido de calcio? Porque los medicamentos intraconductos, ¿no? Mínimo se dejan 7 días. En este caso, hidróxido de calcio, mínimo 7 días. Y luego, puede dejarse más tiempo también. 7 días es lo mismo. Y el otro requisito para la medicación intraconducto es que el conducto esté completamente instrumentado. ¿Cierto? Si no está instrumentado, mejor no le dejo nada, porque no va a tener ningún efecto. Entonces, en la segunda sesión, lo que hacemos es tratar de recuperar esa curvatura, ¿no? Tomamos radiografía, tomamos mecha angulada, disca angulada, el uso de los localizadores apicales, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder retomar otra vez la curvatura. Entonces, cuando ya recupero la curvatura, ¿no? Tomando diferentes radiografías, acá solamente hemos puesto 2, ¿no? Por lo general, las compañeros tomó como 10 radiografías de frente. Sí, y es más o menos como porque una vez salía, no salía, era un tema ese, pero bueno, finalmente lo vamos a recuperar, ¿no? Entonces, cuando se logra recuperar la curvatura, ya el tratamiento se hace un poco más sencillo. Tomamos la cronometría, el cono regresado a la curvatura, y ya utilizamos la obturación, condensación lateral, ¿no? Usamos un poco de cemento, un cemento a base de hidróxido de calcio. Lo ideal hubiese sido trabajar un biocerámico como cemento. Lo ideal es. En este momento no había, ¿no? Entonces, pero ya una vez que se logró, miren, la curvatura y se procedió a la obturación, ¿no? Se hizo la prueba del penacho y en la obturación final que vemos, ¿no? Vemos todo lo que es el conducto pero acá todavía hay una imagen, ¿no? Esta es la imagen de la perforación. Felizmente, la paciente estuvo asintomática porque este estudiante se hizo los controles, ¿no? Acá con 2 controles diferentes, y bueno, pasó a la parte de rehabilitación, la especialidad, para que pueda realizar, porque ya realizaría de vacaciones y la especialidad no debía ser. Entonces, bien, y en esta realidad se ve la rehabilitación. Como les decía, lo ideal hubiese sido trabajar algún tipo de biocerámico sellador para lograr una mejor performance del tratamiento y que este sea a largo plazo exitoso. Recordemos que todos los elementos de obturación que ustedes conocen o los que puedan conocer todos, siempre tienen como conceptos en reacciones. Entonces, si esto fuera un cemento a base, por ejemplo, de tricofil o grosma, esto en algunos años se reabsorbe. Y aquí sería la vía de entrada, ¿no? Para bacterias, o las bacterias que pudieran existir dentro del conducto, porque sabemos que el conducto no se esteriliza al 100%. Siempre nosotros vamos a dejar un remanente bacteriano, no podemos esterilizar. Y que estas bacterias que pueden existir pueden activarse, ¿no? Entonces, pasados los años, otra vez la lesión puede reactivarse. Entonces, si hubiésemos utilizado un cemento biocerámico, los biocerámicos estimulan la formación de neocemento. Y a este nivel, si hubiese formado un sellado biológico, ¿no? Como un tapón de cemento, bueno, en este caso, un ligamento mental, etc., ¿no? Y que hubiese impedido el paso de las bacterias, que las normas sí hubiese tenido mejor pronóstico en el tiempo. Entonces, para este caso, es decisión
estaba asustado, estaba nervioso, no sabía qué hacer, porque me dijeron que Peter tenía que extraer. Bueno, autoridades no me calmar, ¿no? Hay que calmarnos en ese momento, pensar en frío y ver cuál es más simple, ¿no? Cortamos esta radiografía. Entonces, ¿cuál es el error que cometen ustedes también? No preguntar si lo sé, por miedo, por temor, ¿no? No, lo más fácil al compañero, ¿no? Y preguntan al compañero que se jaló en el godón, ¿se acuerdan? ¿Con eso? Entonces, ¿no? Es algo que nos puede suceder. Lo primero que siempre hacemos es tratar de sobrepasar el segmento, en este caso la lima fracturada, ¿no? Con una lima serie especial, y una vez que logramos sobrepasar, creamos una especie de un bypass. Si la lima está pegada hacia una pared, nos vamos por la pared opuesta. Conforme va aumentando de calibre, la lima se va soltando. Llega un momento que cuando va irrigando, la lima desaloja. O simplemente colocamos una lima y otra lima que entrecruce y entre las dos no puede traccionar. O hoy en día lo que usamos es ultrasonido. Hay insertos ultrasónicos que una vez que han ingresado por un lado de la lima, lo que hace el inserto es desalojar. Pero esto no nos debe suceder. ¿Por qué sucede? Por el conocimiento de los materiales o instrumentales y sobre todo, ¿no?, porque usamos las limas muy desgastadas. Las limas serie especial de preferencia siempre tienen que estar reformadas, porque las nuevas, ¿no?, las que vienen en cajas selladas, inclusive se fracturan esas. Entonces, con unos compañeros exploramos el conducto y salió la mitad de la lima nueva. Entonces, ¿qué lima es? Dijimos, no es la mejor, ¿no? Ahora imagínate, sacar esa lima que se ha quedado ahí de una serie especial es una tarea titánica, ¿no? Entonces, en ese caso hacemos otra, ¿no? Ahora que ustedes están utilizando rotatorios, es un caso de retratamiento, ¿no? ¿Bien? Las limas rotatorias también se fracturan. Por preferencia, utilicen limas nuevas. 2 tratamientos, máximo 3 tratamientos. Estamos hablando de molares, anteriores, premolares. ¿Ya? Un blister. Y después, si la lima está íntegra, hay que cambiarla. Tratamientos. ¿No? Tratamientos. O sea, te compras un blister, por ejemplo, ahora de Cushing, una molar, una premolar de 2 conductos, una de 3 tratamientos. ¿Sí? Y a partir de ahí, hay que cambiarla. Otro día. Seguro. Te puede durar más de 50 horas, pero no es bien. Entonces, aquí miren, está fracturado el instrumento, ¿cierto? Fractura el instrumento. Entonces, lo primero que hacemos, tratar de sobrepasar, ¿no?, con una lima de especial. Y una vez que hemos sobrepasado, vamos aumentando el calibre, ¿no? Por ejemplo, lima 6, vamos a la lima 8, vamos a la lima 10, 15, y a partir de ahí podemos usar un inserto de ultrasonido y la lima se desaloja. Ahora, así como suena fácil, ¿será fácil? No, es una tarea titánica. Como les digo, no tenemos que usar planificación con mucho planificación, ¿no? Después tomamos la manometría, ¿cierto? Entonces, ok, y hacemos la obturación. Lo mismo acá, ¿no? Paciente de ortodoncia, el colega de ortodoncia estaba haciendo el tratamiento, quería hacer la endodoncia, estaba haciendo la curación y se fractura su, ¿no? Entonces, de la misma forma, aquí no se pudo retirar la lima. A veces la lima se puede retirar, pero a veces no. Pero la lima se vuelve parte de la obturación. Ahí ¿qué es lo que hacemos? ¿No? Igual que colocamos nuestras limas hasta la longitud de trabajo, hacemos una instrumentación, que la lima sigue acá, ¿cierto? Y después de la obturación, la lima está acá. Ahí está. Pero la obturación ha sobrepasado la lima y de alguna manera la lima se vuelve parte de la obturación. ¿Es una alternativa? Sí, es una alternativa. Y este es un caso de uno de sus compañeros también, en el cual
están estériles. Lo único, ¿no? Entonces, de la misma forma, para retirar esta lima, como era lima de raqueta, cada vez que tratábamos de ingresar con el centro del brazonero, la lima se iba calculando por pedacitos, ¿no? Hasta que al final quedó esto nada. Entonces, igual, con mucha paciencia con mi compañero, ¿no? Tratamos de ubicar el segmento con la misma serie especial, llegamos al segmento y comenzamos a instrumentar, ¿no? En la instrumentación, pero algo importante también, si bien es cierto, la lima se pudo retirar, pero ¿qué pueden observar? Nos estábamos desviando, ¿cierto? Y después de la preparación, estábamos desviando. No se llegó a perforar, pero había una desviación, ¿no? Al final se logró retirar la lima, la radiología de control, no hay lima, pero después de terminar la endodoncia, acá está la desviación. Nos falta poquito para hacer una perforación. Evidentemente no se llegó a hacer la perforación, pero fue una tarea titánica, ¿no? Que me tomó más o menos un mes, pero eso con la muchas citas, muchas fotografías, ¿no? ¿Por qué? Porque se le ocurrió utilizar limas de su manera. Entonces, el instrumental es importante. Si yo no tengo un instrumental adecuado, entonces mejor espero una sesión más de poder contar con todo lo que voy a tener. Y no improvisar. No bajar corriendo, la señorita ahí, Nina, creo que se llama, y decirle, están lindas. Y ella, pues, vende, ¿no es cierto? Claro, la Nina, pues, puede estar preparada. Y para terminar, otro caso de su compañero, ¿no? Terminaron las endodoncias de los chicos, hicimos con sistema rotatorio, nos quedamos muy bien. Me dice, ahora voy a hacer mis postes. Claro, le digo, vas a hacer tus postes, tus colores, y ya, a probar, ¿cierto? Y después de haber hecho la reestructuración de algunas de estas piezas, el doctor me dice, a mi paciente le ha salido una bolita. ¿Y desde cuándo le ha salido esa bolita? He estado estructurando hace 2 semanas y de repente le salió la bolita. Entonces le llamamos, a ver, vamos a hacer una fistulografía. Colocamos un bolito y nos indicaba esto. Le digo, están perforadas. No creo, doctor. La desobturación dice como el doctor Gaitán. Está perforada. La desobturación lo hice, o sea, por su propia cuenta. No había un docente que le estaba asesorando por querer avanzar. Entonces le digo, está perforada. Continuamos y tuvimos que volver a hacer la preparación, volver a obturar. Y aquí sí usamos un biocerámico. Creo que fue de años para obturar y esa es la obturación. Y sí, pues no. Un tratamiento endodóntico debe estar encaminado a lograr no solo el éxito, sino como la personal del éxito, porque el estado de salud sistémica del paciente debe ser evaluado. La selección de los casos debe considerar no solo el pronóstico del entonces, sino los procedimientos correctivos. Ojo con estos procedimientos restaurativos integrales. Si yo logro una estabilidad de los casos de un paciente que tenga un delante de y le hago un tratamiento de ortodoncia, no va a funcionar. Pero si periodicamente el paciente no está bien, entonces tenemos que dar solamente con el 12. Y ojo con esto, el conocimiento profundo de la anatomía y la biología pulmonar son factores esenciales durante el ejercicio profesional de la enfermedad. Esto es lo más importante, ¿cierto? Si yo voy a trabajar en la molar, tengo que saber cómo es esa molar. ¿Qué necesito para eso? ¿Qué instrumental? ¿Qué irrigante voy a utilizar? Entonces, teniendo todo eso, simplemente voy a poder trabajar. Listo, ¿alguna pregunta, doctor?